Es el incendio que se ha producido en Cabrejas del Pinar, en Soria, afectando a 4 viviendas. 2 colindantes han logrado escapar de las llamas. Pese a lo aparatoso del incendio, no ha habido que lamentar daños personales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Luego les ampliaremos esa información. Hablaremos también de un dato a tener en cuenta. En España hay más de 2,5 millones de vehículos que circulan sin asegurar. Las consecuencias, más allá de las económicas, son muy graves. Que la gente tengamos un seguro significa que con las primas que pagamos todos se pagan los siniestros de unos pocos. Ir sin un seguro o darte un golpe contra un coche que no tiene seguro conlleva unas consecuencias económicas muy graves. Los propietarios alegan una causa de necesidad porque dicen que necesitan el piso para uno de sus familiares en primer grado, cuando en realidad solo quieren recuperarlo para volver a ponerlo en alquiler a un mayor precio. Si se demuestra que es mentira, los inquilinos podrían volver al piso e incluso solicitar una indemnización. El Gobierno pretende limitar el juego online a personas jóvenes con su nueva ley del juego. Se prohibirá apostar con tarjeta de crédito a jugadores de riesgo y también se notificará la cuantía que estemos perdiendo, entre otras medidas. Las asociaciones adelantan que no servirá de mucho. Hay multitud de formas de meter dinero en una cuenta online que no sea con tarjeta de crédito. Si yo estoy apostando, estoy en mi bucle, a mí ese mensaje que me estás poniendo me va a molestar en la tarea que yo estoy realizando. Yo no me voy a parar a leer lo que me estás diciendo. Segovia ha contado hoy con la presencia de Sasha Romansova, Premio Nobel de la Paz 2022. Ha participado en un encuentro de mujeres. Allí la activista ha valorado positivamente la orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra en Ucrania. En una democracia rusa, Putin no tendría lugar. En una democracia rusa, Putin sería un especialista del KGB que ya no existe. Para los ucranianos, lo siento, tenemos que seguir luchando, no tenemos otra opción. El Palacio de los Buendía, un palacio del siglo XV que durante cientos de años vivió a espaldas de este pueblo de dueñas. Aquí la reina Isabel la Católica dio a luz a su hija, Isabel la reina consorte de Portugal. ¿Es posible devolverle la vida a un edificio como este? Enseguida se lo contamos. Mañana comienza la primavera y con ella el ambiente estable y seco. Habrá algunas nubes bajas en el nordeste a primeras horas y las temperaturas máximas suben rozando los 20 grados. Seguro que la temperatura será más alta ahora mismo en el Palacio de los Deportes de León. El Ademar está disputando la gran final de la Copa Asobal. Natalia García, cuéntanos cómo va ese partido contra el Barça. Pues ahora mismo, cuando estamos en el minuto 13 de la segunda parte, 18-31, claro dominio del Barcelona, y es que los catalanes esperan revalidar su título. Sería su 18ª Copa Asobal. En nuestro país hay más de 2,5 millones de vehículos sin asegurar. Por ley, es obligatorio tener contratado seguro aunque el vehículo no esté en circulación. Por este motivo, cada año se ponen 130.000 multas que podrían alcanzar un importe de 1.500 euros. Circular sin seguro puede tener consecuencias económicas muy altas, más allá de la multa. Todos los vehículos están obligados a circular con un seguro de responsabilidad civil. Que la gente tengamos un seguro significa que con las primas que pagamos todos se pagan los siniestros de unos pocos. Además de tener que hacer frente a una multa por ir sin póliza, puede ocasionar graves perjuicios al titular del vehículo en caso de accidente. Ir sin un seguro o darte un golpe contra un coche que no tiene seguro conlleva unas consecuencias económicas muy graves. El coste, según OFESAuto, se incrementa en un 30% de los siniestros con vehículos que no hay seguro y el tiempo para la resolución del siniestro aumenta en un 12%. Un nuevo anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno amplía los vehículos que necesitan un seguro para adaptarse a la normativa europea
y aumenta la protección a las víctimas de accidentes de tráfico. También agiliza los trámites y la rapidez en las indemnizaciones, así como mantiene el IPC, que ya se instauró a finales del año pasado en las indemnizaciones de los accidentados y lo instaura como un derecho. Uno de los objetivos de esta norma es reducir el número de vehículos que circulan sin seguro y que actualmente representan un 8% del parque móvil español. Y en los talleres mecánicos tienen problemas a la hora de contratar nuevos trabajadores. No se forman tantos jóvenes como para cubrir las necesidades del sector. Por eso piden que se potencie la formación profesional. A los talleres mecánicos les está costando encontrar empleados. Trabajadores hacen falta. Sí que es cierto que aquí, por ejemplo, vienen muchos chavales a entregar currículum y demás, pero la verdad es que no están muy formados en el sector. Los jóvenes no ven atractivo este oficio, aunque apenas tenga paro, y exigen unas condiciones para entrar a un taller que en ocasiones no se les pueden dar. Los que vienen que con exigencias, es decir, con unos horarios ya que ellos tienen planificados, que en la mecánica es mañana y tarde. Entonces piden un turno y demás, entonces la gente se tira para atrás. Incluso algunos mecánicos han dejado de ser autónomos para empezar a trabajar como empleados. Gente mayor que ha cerrado su negocio de talleres y están trabajando para otros talleres y se les han cogido sin problema, pero con una experiencia ya de años. Los mecánicos piden que se apueste por una formación más práctica para que se cree cantera en un momento incierto para el sector con la aparición del coche eléctrico. Se lo adelantábamos al comienzo. Esta semana el Gobierno aprobaba un decreto para reforzar en la nueva ley la protección de los más jóvenes en el ámbito del juego online. Como consecuencias, vamos a ver algunas, se prohíbe apostar en Internet con tarjeta de crédito a jugadores de riesgo, es decir, aquellos con pérdidas de entre 200 y 600 euros durante 3 semanas consecutivas. Se enviará un mensaje al jugador por cada hora que lleve jugando en aplicaciones móviles. Antes de comenzar, se debe establecer el tiempo y el dinero máximo que se va a apostar. También podrán recibir mensualmente un gasto algo así, similar a una factura de la luz. Hemos hablado con un joven de 27 años que tras meses apostando ha conseguido rehabilitarse. Apostar online se ha convertido en un hobby habitual para gran parte de los jóvenes. Me dejé llevar por unos amigos de la carrera. Tuve la mala suerte de que la primera apuesta ganamos. La facilidad para acceder a páginas web y la publicidad masiva de aplicaciones móviles impide esquivar la tentación para los que quieren probar. Al final lo que vale es bloquear al 100% las páginas de apuestas, porque si yo estoy apostando, estoy en mi bucle, a mí ese mensaje que me estás poniendo me va a molestar en la tarea que yo estoy realizando. Yo no me voy a parar a leer lo que me estás diciendo. La nueva ley del juego permite el envío de mensajes recordatorios del dinero perdido. También prohíbe apostar con tarjeta de crédito a los jugadores de riesgo, algo que las asociaciones ven como un parche. Una tarjeta de crédito de un solo uso. Tú la compras por la cantidad de dinero que quieres cargarle, te dan un papelito con 16 dígitos, lo cargas en la página web que tú quieras y ya está. El reclamo de las apuestas deportivas se concentra en redes tan seguidas como Instagram. Jóvenes de entre 18 y 25 años gastan de media más de 200 euros al año en ellas. Tú tienes una pareja en casa, tienes que justificar unas cuentas que al final acabas pidiendo microcréditos o cosas así que se te convierten en una bola de nieve. Un chico joven de 18 años que no trabaje, pues te viene con unas pérdidas de 10.000 a través de créditos, microcréditos, dinero que ha podido coger de casa. La entrada en vigor de la nueva ley del juego se hará efectiva en 6 meses. Y de una ley a otra de la que aún no sabemos nada, la ley de vivienda. Está a punto de cumplirse un año de la entrada en vigor del tope al alquiler, la medida que limitaba la subida de los precios un 2%. Aún así, no dejan de subir. En 2022, el alquiler en España aumentó casi un 9%, mientras que en Castilla y León la subida fue menos pronunciada, casi un 4%. La ley de vivienda sigue negociándose en el seno del Gobierno. La ministra de Hacienda del PSOE aseguró que estaban muy cerca de llegar a un acuerdo, pero Ione Belarra de Podemos frenó esas expectativas. Los socialistas proponen que en el 2024 la subida del tope de los alquileres crezca hasta el 3% y a partir de ese año se cree un nuevo indicador que actualice las variaciones en el mercado, pero desde Podemos apuestan por una mayor intervención en el mercado de los alquileres. Mientras tanto, los propietarios intentan utilizar tácticas para saltarse ese tope a los alquileres.
Casi un año después de la aprobación del tope a los alquileres, los precios continúan subiendo. Los inquilinos son los que más sufren todas estas consecuencias, porque ahora con la subida del tipo de interés es imposible adquirir una vivienda y ya si la vivienda en la que vamos a vivir de alquiler resulta que tiene un precio muy elevado, no llegan las cuentas. Esta limitación no convence a los propietarios de las viviendas. No puede repercutir la subida del IPC como se la repercuten a él. Porque el señor que es el propietario, igual que el inquilino, tiene que ir a hacer la compra. Para no perder poder adquisitivo, algunos arrendadores alegan una causa de necesidad. Necesito el piso para mí, o para mis descendientes o ascendientes, o para mi cónyuge cuando hay una sentencia de separación. Bien, perfecto, eso se puede hacer. Pero eso tiene que estar expresamente previsto en el contrato. Este mecanismo es legal si la motivación de los propietarios es real, pero si solo quieren recuperar el piso para ponerlo en alquiler a un mayor precio, los inquilinos podrían recurrir y volver a la casa con el contrato anterior. Ahora mismo les aconsejaría a los propietarios que apliquen ese 2% si están contentos con el inquilino que paga puntualmente. Otra táctica que utilizan los propietarios es que una vez que haya finalizado el contrato, seguir prorrogándolo de año en año por tácita reconducción, ya que esta renovación no está sujeta al límite del 2%. El 36% de las operaciones de compra-venta de vivienda se hacen para después dedicarlas al mercado del alquiler. Eso ocurre en Valladolid, una de las ciudades donde se obtiene una mayor rentabilidad. En el último año los precios del alquiler se han incrementado en un 5%. Estos son los resultados de un informe elaborado por Tecnocasa. Putin ha visitado Mariupol conduciendo él mismo por las calles de la ciudad. Allí se ha reunido con residentes. Las autoridades han informado de que se trata de una visita de trabajo con el objetivo de inspeccionar algunos lugares de la ciudad. También ha hecho una parada en un enclave ruso del sur del país, muy cerca de la frontera con Ucrania. La activista y Premio Nobel de la Paz 2022, Sasha Romansova, ha estado hoy en Segovia en el encuentro de mujeres que transforman el mundo. Dirige el Centro para las Libertades Civiles, una ONG que documenta las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de guerra en la invasión de Ucrania. Abandonó su trabajo en el sector bancario para defender los derechos humanos ya en 2014 con el conflicto del Donbass. Ahora la labor de la ONG que dirige Sasha Romansova se ha vuelto indispensable y han recopilado más de 24.000 casos sobre crímenes de guerra durante la ofensiva rusa. Además de los niños, hay 20.000 civiles que se han secuestrado de Ucrania y están en cárceles rusos. Un trabajo que le valió el Premio Nobel de la Paz en 2022, pero que le ha hecho estar en la lista de enemigos de la Federación Rusa. Su Centro para las Libertades Civiles desafía a Putin y saca a la luz las barbaridades que el gobierno ruso intenta ocultar. La gente que sufre estos crímenes, tanto mujeres como hombres, es gente de todas las edades, desde 4 años a 86 años tenemos. Atrocidades para las que Sasha pide la creación de un tribunal especial. La impunidad anterior, todo lo que ha hecho la Federación Rusa antes, es lo que ha dado la posibilidad de crear la situación actual tan terrible en Ucrania. Celebra la orden de arresto contra Putin por la deportación de niños ucranianos, pero recuerda, no está solo. Y para terminar con la guerra, Sasha solo dice, hay un arma, la democracia. Detenido un hombre de unos 30 años como presunto autor de un delito de violencia de género. Ocurrió anoche de madrugada cuando la policía se presentó aquí, en esta calle, en la calle Don Sancho de Valladolid. La mujer manifestó que el hombre la había pegado. Presentaba heridas de carácter leve. Tal y como manda el protocolo, ambos fueron trasladados hasta el hospital para poder examinarlos. Son imágenes de un complicado rescate de un esquiador herido en los Picos de Europa ocurrido ayer. El deportista se fracturó la tibia y el peroné mientras hacía una prueba de esquí de montaña. Los equipos de rescate se enfrentaron a la baja visibilidad por la niebla, el viento y también la nieve. En Soria capital, 5 personas, entre ellas 3 menores, han sufrido una intoxicación por monóxido de carbono, supuestamente por la mala combustión de unas estufas y un calentador conectado a una bombona de butano. En Cabrejas del Pinar, un incendio ha calcinado 4 viviendas,
aunque sin daños personales. El fuego se iniciaba pasadas las 7:30 de la madrugada y en ese momento los vecinos eran los primeros en actuar sobre las llamas. Después, la llegada de los bomberos ha conseguido al menos controlar ese fuego que ha devorado a 4 viviendas antiguas de esta localidad de Cabrejas del Pinar. Han conseguido salvar otras 2, que son las que bordean una calle muy cercana a la propia iglesia del municipio. No hay que lamentar heridos, aunque evidentemente la tensión ha sido muy alta para todos ellos. Hemos podido salvar las 2 casas de al lado de las 4 que se han quemado, pero no se ha podido hacer más. O sea, son casas viejas que tienen mucha madera vieja y bueno, yo creo que al final, en el momento que han llegado bomberos, Diputación con medios, la Junta de Castilla y León, pues hemos intentado de aplacar todo lo que hemos podido. Al menos las iglesias de San Morales, Aldealengua y esta en la que nos encontramos de Almenara de Tormes han sufrido robos en los últimos días. En este caso, los vecinos nos cuentan que aquí consiguieron los ladrones acceder al templo rompiendo una vidriera de esta puerta trasera y que desde ahí consiguieron abrir la puerta. Una vez dentro se dedicaron a romper, a destrozar todo aquello donde podría haber dinero, que por cierto en este caso la cantidad era mínima y es que al parecer era eso solamente lo que buscaban. Dinero en efectivo, porque aquí hay tallas y otros objetos de mucho valor que ni siquiera tocaron. Buscarían dinero porque es que no han cogido otra cosa nada más que abrir las capillas donde podía haber guardado dinero de las huchas que ponen para la Virgen y para esto y para el otro, y rompieron todas esas cosas. 3 capillas han roto, la puerta del sagrario, que allí sí que no hay dinero nunca, la han arrancado, la arrancaron. En las calles de Ponferrada, en León, ya comienzan a notarse los efectos de la huelga de servicios de limpieza. En algunas, los contenedores muestran este aspecto. Las bolsas de basura comienzan a desbordarse. El comité de empresa mantendrá los paros de manera indefinida. Mañana el gobierno de Macron tendrá que enfrentarse a 2 mociones de censura. La reforma de las pensiones pasa factura al presidente francés. Continúan así las movilizaciones. Ayer fue la tercera noche de protestas con más de 120 detenidos en París. La aprobación popular de Macron cae a mínimos. El banco suizo UBS ha anunciado la compra de Credit Suisse por 2.000 millones de dólares. Esta entidad había pedido un rescate al Banco Central Suizo por las fugas de capital y la falta de liquidez. Con la compra de Credit Suisse, UBS va a convertirse en uno de los principales bancos de Europa. El 2022 ha sido el año con más ataques de lobo en Castilla y León desde que hay registros. En total, este animal acabó con más de 5.000 cabezas de ganado. Recordemos que desde finales del 2021 el lobo está protegido y no se puede matar a los ejemplares que atacan. Los ganaderos están desesperados porque los lobos siguen acechando a sus animales. El rebaño de Ramiro ha sufrido varios ataques de lobo en los últimos meses. Lleva 11 ovejas muertas en un año, la última hace apenas 48 horas. La ganadería es su segunda actividad, pero ya está pensando en dejarlo. Para él no es solo una cuestión económica. Que no es el dinero, yo es el disgusto que llevo, es la mala uva. Los ataques de lobos se producen cada vez más cerca de las casas. Hace 10 años veías un ataque de un lobo, pues no sé, arriba en picos o en Utrero, en el monte, en sitios acotados, pero ahora vamos, es que a casa te entran, es que esto es al fin y al cabo a 50 metros vivo yo. Una veintena de ataques en los últimos meses han obligado al ayuntamiento a pedir ayuda urgente. Que cuando tenemos unos continuos ataques, cuando está verdaderamente justificado, sí que se debe de llegar a una extracción, se debe de llegar a un control, porque ya no solo estamos poniendo en peligro la supervivencia de nuestros ganaderos, que así es y es lo más grave, sino que estamos poniendo en peligro las vidas humanas. Además, se quejan los ganaderos, las compensaciones económicas tardan meses en llegar. Los nuevos ganaderos dicen que lo peor a la hora de poner en marcha una granja es la burocracia previa que hay que ejecutar, y los que ya llevan tiempo se plantean cerrar al no poder hacer frente al coste de nuevas medidas que van saliendo.
En pequeñas explotaciones familiares de la provincia como esta de Domingo, los propietarios se quejan de que la nueva normativa obliga, por ejemplo, a instalar arcos de desinfección, medidores de gases y medidores de ruido. Prohíbe también que se superen los 85 decibelios. Denuncian que han ido adaptándose a las nuevas transformaciones que la ley exigía, pero que ahora ya la inversión es inabarcable con los beneficios que obtienen. Domingo tiene su granja en Borchicallada, una pequeña pedanía que no supera los 5 vecinos. Su padre cambió la ganadería ovina por la porcina y creó esta explotación en el año 93. Tenemos otra explotación de madres arriba, entonces para terminar el ciclo de cebar los lechones, pues hicimos este cebadero. Ahora él, a punto de jubilarse, no sabe qué va a pasar con esta granja. Con este volumen tan pequeño igual no es interesante seguir, ¿sabes? Porque una explotación de 800 o 900 plazas no da para un empleado, es complicado. Ha ido adaptando sus instalaciones para cumplir con la normativa, pero se queja de que la ley actual impone requisitos que son muy difíciles de cumplir para explotaciones pequeñas como esta. Parece que antes hacíamos todo mal, hemos ido funcionando, no hemos perjudicado al medio ambiente y ahora hay una persecución contra este tema muy grande. Día a día, él y su hijo trabajan para mantener el que ha sido su medio de vida y el de su familia, y que vaya por la tercera generación de ganaderos. En San Vítero, en Zamora, se ha celebrado la Feria del Asno de raza zamorano-leonesa, una especie que está en peligro de extinción y que se está adaptando a nuevos usos. Estos burros producen quesos y yogures, pueden dar paseos de ocio e incluso participar en terapias afectivas. Se llama Chantel, tiene 5 años y ha tenido ya 3 partos, pero esto no es lo que le hace especial, sino que se ha convertido en la campeona del Open Internacional de raza frisona, enfrentándose a más de 40 cabezas de ganado. Por su morfología ha demostrado ser la mejor de esta raza. Detrás de este trofeo, muchas horas de cuidado y ejercicio. Ella es Chantel, una vaca de raza frisona que nació en enero de 2018 y desde el principio ya resaltaban sus características para poder competir. Tienen como una magia que las diferencia del resto. Claro está, la mejora genética también es importante. Tiene unos antecedentes canadienses, viene de unos embriones que se importaron hace 18 años y luego hemos ido trabajando con buenos sementales y hasta llegar a ella. Con tesón se ha alzado campeona del concurso internacional de raza frisona que ha tenido lugar en Galicia. Depende de las contrincantes que tienes y de un juez, que en este caso era un juez canadiense, Brian Cascaden, que es el que le tiene que gustar tu prototipo de vaca. Y vaya si lo ha hecho. Por su morfología, Chantel ha demostrado ser la mejor. Bien dijo el juez en el concurso que tenía todas las cosas muy bien puestas. Así que defectos era la que menos defectos tenía. Y la virtud es, bueno, pues al final, pues lo que es su aspecto juvenil, que tiene una vaca con 5 años que parece que tiene 3 años y medio. Y para que siga luciendo así de bien, Álvaro Martín, su criador, seguirá dando a Chantel los cuidados que se merece. Buena alimentación y ejercicio diario son algunos de los secretos. En Covaleda, en Soria, eligen en su 8ª edición al mejor chorizo del mundo. Este original concurso busca promocionar este producto con la participación de más de 100 ejemplares distintos de 5 categorías. Según los productores, la clave está en contar con materia prima de calidad. Me han hecho dibujos, un llavero, cosas manuales sobre todo, de dedicarle tiempo. Un delantal con sus manos pintadas, sí, tiene 2 añitos, tampoco le da para mucho más. Te quiero mucho, papá, gracias, papá, y eso es el mayor regalo que te pueden dar. La mayoría ya habrá recibido algún regalo y es el Día del Padre, una celebración que en nuestro país impulsó una profesora madrileña. En 1948 quiso introducirlo en el aula, después lo pidieron varios padres. Empecemos por el principio, porque de casta le viene al galgo. ¿Qué voy a decir? Mi padre, pues bueno, para mí el mejor padre del mundo y un abuelo increíble. Pues mi padre, pues a ser buena persona, que creo que es lo más importante. Valores, cariño y que con esfuerzo se llega a todas partes. Han sido y son un espejo en el que mirarse. Disciplina,
Yo creo que esos aspectos al final se quedan como que bastante marcados y a mí particularmente me han ayudado. En la tarea que es la más importante seguramente de sus vidas, la de ser padre. Es una felicidad increíble que no lo puedo describirlo. Ver cómo crece tu hija y ver que pues, se va convirtiendo en una personita. Así en días tan especiales como hoy, yo creo que la sonrisa que nos facilitan. Para sobrellevar los otros momentos, los que no son tan fáciles. No, todo es tan bonito, ¿no? Ser papá sí que es verdad que tiene ciertos sacrificios que también son buscados. Cuando no te dejan dormir, cuando estás agotado del trabajo y de todas las, digamos, del día a día. Y hoy no es día para polémicas. Imponer el día de la persona especial versus al padre yo creo que no favorece nada. No es que me parezca una tontería, pero no sé, todos tenemos derecho a celebrarlo. Así que quedémonos con lo mejor, con lo que sabe más rico. Un abrazo y un beso de tus hijos cuando te levantas por la mañana. Y si no ha salido de ellos, vayan ustedes a buscarlo. Con motivo de esta festividad, Vox ha presentado una propuesta de declaración institucional para que sea leída en el próximo pleno. Reconoce la figura del padre trabajador como un valor imprescindible para el desarrollo armónico, dicen, de la familia. Dicen que los padres son esenciales en la sociedad de la comunidad. Constantemente vemos cómo la gente nos dice que no llegamos, que no llegamos, que no llegamos. Estamos viendo también cómo hay pueblos que cada vez están quedando sin la posibilidad de tener una celebración de la Eucaristía todos los domingos, que tenemos una población cada vez más envejecida y que la natalidad cada vez es menor. Cada vez hay menos aspirantes a sacerdotes. En España hay 974 y el año pasado solo hubo 97 nuevas ordenaciones, lo que confirma esa falta de vocación. En Valladolid, el seminario diocesano acoge ahora mismo a 9 seminaristas. Hemos estado allí y esto es lo que nos cuenta. El sacerdote no nace, se hace en los seminarios. El sacerdote se hace, o sea, al final... Y se hace, no me hago yo mismo mi sacerdote, sino que es Dios. En el Seminario Diocesano de Valladolid hay 9 seminaristas. Los seminaristas estudian en el Centro Teológico Agustiniano. Después de estudiar matemáticas, pues llegó ahí la época de la pandemia y tuve ahí un año en blanco en el que tuve tiempo para pensar y reflexionar un poco acerca de mi vida. Tomé esta decisión de entrar al seminario, que era una pregunta una llamada que había tenido hace 8 años o más. Dios no te obliga a seguirlo, sino que Él propone y nosotros tenemos que decidir sí o no. Yo desde muy pequeño estaba en la Iglesia Católica, a los 17 años, que fue cuando empecé el discernimiento vocacional para entrar al seminario. Los seminaristas estudian, se divierten, rezan, piensan en los demás y quieren ser felices. Por eso se han decidido a ser sacerdotes. Más de 400 personas se han reunido aquí en Miranda de Ebro para disfrutar de un fin de semana de motos y convivencia. Camp Tourist es una de las concentraciones moteras más antiguas de toda España y tras 2 años de parón obligado por la pandemia han conseguido reinventarse y esperan volver con más fuerza que nunca. Van a ver cómo devolver la vida a un palacio del siglo XV es posible. Un ejemplo de esto es el Palacio de los Buendía en Dueñas, un edificio en proceso de restauración y con mucha historia. El proyecto pretende recuperarlo como espacio turístico. El Palacio de los Buendía no es un palacio cualquiera. Aquí dio a luz la reina Isabel la Católica a su hija Isabel, la reina consorte de Portugal. Ahora el Ayuntamiento de Dueñas trabaja en un proyecto de restauración y puesta en valor de este edificio. Quieren devolver la vida al palacio. Un reclamo turístico que mantendrá los elementos antiguos, pero también de ocio, porque su patio de armas se convertirá en una plaza. Recorrer las estancias del palacio, pisar este suelo empedrado del patio de armas o atravesar estos muros son lujos al alcance de muy pocos. Estos palacios del siglo XIV, del siglo XV, con técnicas mudéjares, nos dan una referencia magnífica de cómo construir así. El Ayuntamiento de Dueñas trabaja en un proyecto de restauración y puesta en valor de este noble edificio. Que consiste en consolidar
los restos que quedan del palacio. Esto fue un gran palacio del que quedan algunas partes. Un palacio con historia en el que han vivido 13 familias, entre ellas la de los Reyes Católicos. Dar a conocer que aquí se casaron, aquí nació su primera hija, aquí han ocurrido acontecimientos bastante importantes. Un diamante en bruto para los arqueólogos que han trabajado en el estudio. En un sitio tan importante en su momento históricamente, se supone que es el único palacio renacentista, palacio del siglo XV, palacio de adobe que quedaba en España. Y para los habitantes de la localidad. Nos damos cuenta de la importancia que ha tenido para la construcción de lo que es el Estado moderno español. De vínculo, de conexión y de disfrute para todos los eldanenses, y que vamos a generar un gran espacio de tránsito urbanístico, un gran espacio verde. Con una parcela de casi 5.000 metros cuadrados, el Palacio de los Buendía nacerá de nuevo, convirtiéndose en referente cultural de la localidad.